Vamos a esperar un minuto, ¿no? Que parece que se está conectando la gente, ¿no? Si os parece, ¿no? Bueno, yo si os parece, vamos a empezar, ¿no? Que yo creo que hemos dado los 5 minutos de cortesía y sobre todo por los que son puntuales, pues yo creo que no los vamos a hacer esperar más, ¿no? Bueno, yo soy Jaime Martínez Conradi, soy el director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Os pido disculpas porque, bueno, estoy haciendo la webinar o la inauguración desde el coche. He parado aquí una zona que la verdad es que estoy cerca de Inaja, que se ve bien bonito. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy en una webinar más. Yo creo que la webinar de hoy yo creo que va a ser muy, muy interesante, así que yo lo que espero es que aprovechéis y que captéis pues, de la mejor forma pues todo lo que hoy se va a hablar. Quiero agradecer la participación hoy de mi compañero, de Tomás, que yo creo que va a estar moderando alguna o parte, o yo creo que la jornada de forma genérica. Y bueno, yo creo que contáis hoy con dos aspectos, o dos charlas, yo creo que muy interesantes. Una, la parte jurídica, bueno, que viene de parte de Cristina Grau, que pertenece a un despacho FGC, que yo creo que es muy, muy, muy conocido, por lo menos en estos ámbitos. Así que, Cristina, ahora después te daremos paso para que nos cuentes un poco, pues, cosas que seguramente nos va a interesar y no vamos a tener ni idea, así que te tendremos que llamar con posterioridad a esta reunión, pero bueno, por lo menos que el interés esté y que se despierte, ¿no? Y después tenemos una parte, yo creo que práctica, que yo creo que
que es la que realmente pues, nos va a dar la visión de lo que queremos, que es la parte que nos va a dar Fernando Marcos, que es el gerente de una cooperativa, Viver, que yo creo que es de los poquitos que ha puesto en marcha el tema este de las comunidades energéticas. Es verdad que hay más cooperativas que están haciendo sus pinitos, pero bueno, yo creo que él fue de los primeros y lo que espero es que, bueno, pues que quede muy claro lo que pretendemos. Pues como decía, pues gracias por acompañarnos, gracias a la Consejería de Empleo, que sin ella, pues este tipo de jornadas, pues difícilmente las podemos realizar. Así que gracias al equipo técnico, a Duli, a César, a los que desarrollaste en su momento, pues esta idea y todo lo que lleva consigo. Así que agradeceros el esfuerzo y el interés. Bueno, yo creo que en la jornada de hoy lo fundamental para todos, bueno, pues yo creo que a nadie se le escapa que la globalización es un tema que nos interesa a todos. Perdonad porque me están llamando. Listo, perdón. Como decía, que yo creo que la globalización es un tema que nos afecta y nos acarrea a todos y lo estamos viviendo pues con la guerra de Ucrania, con estas subidas desproporcionadas de los gasóleos, de la electricidad, e incluso la falta en este caso, en el caso de Andalucía, de los recursos hídricos que ocasiona que muchas de nuestras empresas pues estén en una situación muy complicada. Por tanto, yo creo que la obligación nuestra no es solo prestar los servicios de comercialización de nuestras producciones, sino intentar dar el máximo de los servicios, ¿no? Y uno de los servicios que yo creo que es interesante es el tema este de las comunidades energéticas, ¿no? Es verdad que ya veníamos hablando de temas de ahorro desde el punto de vista energético, pues con placas solares en los techos de nuestras cooperativas y muchas de ellas yo creo que ya lo están usando, pero bueno, yo creo que tenemos que dar un paso más de cara a nuestros socios, ¿no? Y tenemos que aprovechar, digamos, pues un recurso pues tan generoso como que por desgracia el que tenemos en Andalucía, que es la luz solar, porque tenemos demasiada luz solar, hay poca lluvia, y tenemos que aprovecharlo pues para, bueno, pues para ponerlo en valor y de alguna forma pues generar, pues digamos, esa sinergia a través de estas comunidades energéticas. Entonces yo creo que debéis y debemos de aprovechar, digamos, pues todas las herramientas que nos van a poner sobre la mesa, pues para intentar, bueno, pues generar debate entre nuestros socios por ver si es interesante que pongamos en marcha un servicio nuevo, como puede ser de las comunidades energéticas, ¿no? Y en paralelo, pues bueno, pues también ahora que el mundo pues habla de tanto de sostenibilidad, las tres patas, la medioambiental, la social y la económica, y nosotros que somos tremendamente eficientes en ese sentido, porque yo creo que la sostenibilidad la llevamos en el ADN, pero que nos cuesta mucho trasladarlo, pues yo creo que tenemos que aprovecharlo y trasladar a la sociedad y bien a través de nuestros productos, pues que con esta energía alternativa, estas energías limpias, pues yo creo que estamos siendo sostenibles no solo en nuestras producciones, sino en el caso de nuestros socios, ¿no? Así que bueno, animo a que, bueno, después de esta jornada, pues generemos un debate y grupos de trabajo necesarios pues bueno, para poner en marcha pues comunidades de este tipo en muchas de nuestras cooperativas. Así que yo sin más os dejo, le voy a dar paso en este caso, no sé si a Cristina o a Tomás, no sé quién va a empezar. Y bueno, desearos que disfrutéis en la jornada y bueno, y la federación ya sabéis que está abierta a cualquier tema o cuestión que demandéis. Así que muchas gracias a todos y bueno, espero que sean provechosas las jornadas. Gracias, Jaime. Pues ya cojo yo como moderador, como me ha pasado la palabra de moderador, pues ya modero yo la sesión. Eh, Fantástico. Como ya ha presentado Jaime a los ponentes, pues no los voy a volver a presentar. Lo único, comentar un poco cómo funcionará el webinar a partir de ahora. Hablará en primer lugar Cristina Grau en torno a media hora. Terminará Cristina Grau su ponencia y hablará Fernando Marco en torno a otra media hora. Y al final hacemos un turno de debate. Para ese debate, a lo largo de sus dos charlas, pues podéis ir poniendo preguntas en la zona de abajo, que tenéis una zona de preguntas y respuestas, también una zona del chat. Yo las iré leyendo y al final de la sesión pues se las lanzaré a los ponentes. No se nos debe alargar el webinar, tenemos como fecha tope, como hora tope, perdón, 11:30 de la mañana, así que nos da tiempo de sobra para las dos ponencias y luego hacer un pequeño turno de debate.
Antes de darle paso a Cristina y por completar la presentación de Jaime, en este caso, Cooperativas Sanitarias de España, sabéis que tenemos una cátedra universitaria y hace 2 años, creo, hace 2 años, hicimos una guía precisamente de comunidades energéticas. Esta guía la pilotó Cristina Grau. Entonces, pues es una gran conocedora y aparte de contaros eso, para deciros eso de ella, pues que la guía, que yo aquí la tengo físicamente, pero es gratuita, está en la web tanto de la Cátedra de Cooperativas Alimentarias como en la propia web de la Confederación. Entonces, nada, ponéis Cátedra de Cooperativas Alimentarias en Google, están todas las publicaciones que tenemos, una de ellas es precisamente comunidades energéticas. Lo digo porque, como Cristina va a hablar de muchas cosas, con algún tecnicismo inclusive, porque ya es abogada, pues al final en la guía pues lo tenéis si queréis consultar. Entonces, primero doy paso a Cristina y luego me voy a ver para dar paso a Fernando y hablo un poco de Fernando. Así que, Cristina, por favor, oye, en media horita, yo si te pasas te aviso y pues adelante, te dejamos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Confederación por invitarme a participar. Si me permites, hago una corrección, ¿eh? La pilotó Pilar Alguacil, que es la catedrática directora de la cátedra, y yo participé en la parte jurídica. Os voy a compartir una presentación para que ayude. Veréis que es una presentación muy de abogado, ¿eh? Con nada de dibujo ni de gráficos y muchísima letra, pero porque tiene también el objetivo de ser un poco un material que luego enviaré a la Confederación para que los que tengáis interés lo podáis tener. Y como tenemos poco tiempo y es una materia muy densa, si os parece voy entrando ya en materia. El tema energético, como nos han comentado, es un tema muy candente, muy en boga, porque está subiendo la electricidad de manera, pues un poquito, vamos a decir, desaforada. Ya llevaba ese ritmo y encima hemos tenido unas circunstancias como ha sido la guerra de Ucrania, que ha perjudicado el que llegara la electricidad o la energía que necesitábamos para generar la electricidad, tanto a nivel de gas como de otros procedimientos, y esto ha hecho que ante la escasez de estos recursos todavía subiera más. Pero es una preocupación que desde hace muchos años está en Europa. Ya estaba en el tercer paquete legislativo, que es el que derivó en la nueva ley que tenemos hoy en día en España del sector eléctrico, y apenas un par de años después, si recordáis, en el Acuerdo de París ya empezaron a ver todos los compromisos para que los objetivos de emisión de gases con efecto invernadero se rebajaran en un 40% para el año 2030. Huelga decir que es muy difícil que los compromisos del Acuerdo de París se vayan a cumplir. Y apenas un tiempo después intentamos poner, cuando hablamos de comunidades energéticas, el hito en la comunicación que se hizo desde la Comisión, energía limpia para todos los europeos. Y que luego, un poquito después, salió la siguiente comisión, que es acelerar la innovación de energías limpias, que está desde Bruselas ya de finales del año 16. ¿Cuáles son los objetivos? Pues hacer un paquete de medidas legislativas que luego los estados van a tener que traducir a su propia regulación, en la que hay como 3 grandes objetivos. Que sobre todo la energía sea limpia, que Europa pueda ser un líder en energías renovables y que todo ello vaya a suponer un acuerdo justo para las consumidoras y consumidores. Hago un inciso que luego lo encontraréis en otra diapositiva, pero lo anticipo. Cuando en materia de energía estamos hablando de consumidores, no tengáis en la cabeza al consumidor final de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Es un concepto mucho más amplio. Para hacerlo de una manera un poco chusca, pero entendedora, el consumidor final es la persona física, la unidad familiar, aquel que compra bienes para su uso propio y no para integrarlos en un proceso productivo, ya sea como sociedad, como profesional autónomo, como agricultor, como ganadero, como artista. En cambio, cuando hablamos de energía, el consumidor final es todo aquel que compra la energía para su uso propio y no para integrarlo en un proceso de producción, distribución y comercialización eléctrica.
Por tanto, un gran operador, a efectos de la legislación sectorial eléctrica, si no es un operador del sector eléctrico, también será consumidor final. Es decir, que cuando hablamos de los consumidores estamos hablando, para hacer un ejemplo un poco bruto, de un consumo doméstico, pero también del Corte Inglés o del grupo Inditex, porque son sociedades que, aunque sean grandes, no están dedicadas a la electricidad. Por tanto, el concepto de consumidor eléctrico, insisto, es mucho más amplio que el que todos tenemos en la cabeza. Y lo que dicen estos acuerdos de la comisión que os comentaba es que ese consumidor tiene que estar en todo el centro del sistema energético. Tiene que ser proactivo en exigir soluciones que sean competitivas, pero que sean sobre todo hipocarbónicas, bajas en emisión de gases de efecto invernadero, de CO2. Quieren que además ese consumidor pueda participar como productor y como gestor de redes de energía que estén más descentralizadas. Sabéis que cuando hablamos de energía siempre hablamos o de monopolio o de, en realidad el término técnico es un oligopolio, de 4 o 5 grandes operadores. Pues se pretende que esta rama del negocio, el negocio de la energía, pueda estar descentralizado, tenga más capilaridad en la sociedad. Y también se prevé que incluso puedan actuar como inversores que a su vez formen parte de plataformas descentralizadas. Todo ello se considera que van a ser los elementos que van a impulsar, van a empujar de alguna manera para que haya un cambio, una innovación en todo el sistema energético. En esta línea, cuando se habla de atribuir a las personas consumidoras o a las sociedades que tienen la condición de consumidoras finales en la energía, ese papel protagonista del proceso, se empieza a hablar de una figura que es la del prosumidor, que es aquel agente que por un lado consume la energía, pero también la produce, también la genera. Y por eso a veces hablamos de autoconsumo, autogeneración, y aparece esta figura que es como, ¿no?, un mixed, un machembrado del concepto de productor y de consumidor, y hablamos de prosumidor. Eso es una de las figuras que se pretende que emerjan con toda esta normativa, que vuelvo a insistir que es obligatoria que los estados luego la traduzcan a su regulación interna. Y esa figura del prosumidor, de la persona que a la vez que consume, genera o produce energía, puede ser individual, pero también estas normativas impulsan sistemas colectivos, cooperativos, de autogeneración colectiva, de autoconsumo colectivo, y ahí es donde es un poco el objetivo de esta charla, explicar que tenemos un papel protagonista en las cooperativas. Todas las clases de cooperativas. No, uno puede pensar que si hablamos de una comunidad energética, la forma natural es la cooperativa de personas consumidoras y usuarias, porque estamos hablando todo el rato de ese papel del consumidor. Pero como os he dicho, en materia energética el concepto de consumidor es mucho más amplio. Por tanto, yo creo que estamos llamadas a actuar como protagonistas de ese cambio, todas, absolutamente todas las clases de cooperativas, también las de servicios, también las agrarias, también las de trabajo, también las de vivienda. Y en ese entorno es cuando las cooperativas podemos servir como paraguas, como motor o como forma jurídica ya adecuada para hacer una comunidad energética en distintas fórmulas. ¿Qué son eso de las comunidades energéticas? Bueno, seguramente habéis oído que se habla mucho de comunidad energética local. Eso es un concepto que no existe actualmente en la legislación. Sin embargo, está haciendo fortuna en el sector, sobre todo en el sector cooperativo, y ahora explicaremos por qué. En primer lugar, ese es un concepto que se utilizó en el borrador de la directiva de 2018, que era una directiva fundamentalmente dirigida al uso de energías renovables. Exclusivamente se potenciaba el uso de ese tipo de energía. Eso hace que aparezca un sujeto nuevo, que es la comunidad de energía renovable, que, como luego explicaremos, por su idiosincrasia, exige una proximidad. Y como se habla de los entes locales, en un momento la directiva habló, el borrador, perdón, de la directiva habló de comunidades de energía local. Pero al final se utilizó el nombre de comunidad de energía renovable.
Ese es el tipo de energía que regula la directiva y, por tanto, el tipo de sujeto, que es la Comunidad de Energía Renovable o las siglas CER, que veréis a lo largo de la presentación, vienen limitadas en la actividad que pueden hacer a trabajar con energías de este tipo, energías renovables. La directiva nos exige que esa comunidad de energía renovable se articule como una entidad jurídica, es decir, una persona jurídica con personalidad jurídica propia. De momento no tenemos problema porque las cooperativas ya lo somos. Y además nos da unas características. Nos dice que tiene que tener una participación abierta y voluntaria. Esto es muy parecido a nuestro principio de baja adhesión y libre voluntaria, o también conocido como principio de puerta abierta en las cooperativas. Tiene que ser una entidad autónoma, esto también nos lo dicen los principios cooperativos, que las cooperativas tienen que ser entidades autónomas. Nos dicen que además la comunidad energética tiene que estar controlada de manera efectiva por los socios o miembros de la misma. No es gratuito el uso de socios o miembros. Aquí hay quien apunta que se está pensando en socios para formalizarlo como esa entidad jurídica, como una sociedad mercantil, y se habla de miembros cuando pensamos en una asociación o una cooperativa, que es un concepto relacional un poquito distinto al del socio de una sociedad de capital, como todos sabéis, porque en nuestro caso la actividad cooperativizada y las condiciones del socio son esenciales para poder ser miembro de una cooperativa. Por tanto, vemos que de momento estos requisitos nos van encajando. Y entonces se añade, precisamente por el tipo de energía que se está regulando en esa directiva, que esas personas que sean socias o miembros o esas empresas tienen que estar en las proximidades de los proyectos de energía. Y que esos proyectos tienen que ser propiedad de la comunidad de energía renovable, que tiene que ser la que los lleve a cabo, la que los ejecute, la que los desarrolle. ¿Quiénes pueden ser estos socios o miembros? Pues las personas físicas, los consumidores finales, los consumidores domésticos, pero también profesionales, autónomos, agricultores, artistas, también las pymes y las autoridades locales, incluidos los municipios. Y como os decía, todos esos socios, por cierto, tienen que seguir manteniendo los derechos que tienen como consumidor final, aunque sean miembros de la comunidad de energía renovable. Y la ley también nos dice una cosa que es muy parecida a las cooperativas, que es que la finalidad primordial de estas comunidades energéticas no es la de obtener una ganancia financiera en lenguaje de la legislación europea. A nosotros nos es más familiar el concepto de ánimo de lucro, de obtener un beneficio al final del año. Nos dice que esa no ha de ser la finalidad principal, sino la de conseguir beneficios medioambientales, económicos o sociales, tanto para los socios de la comunidad energética como para la comunidad en general, la zona local en la que opere esa comunidad energética. Por eso os decía, una cooperativa, por ejemplo, de trabajo de ingenieros y ambientólogos que trabajen en soluciones más sostenibles medioambientalmente, también podría considerarse una comunidad energética, porque al final su conocimiento y su manera de ejercer la profesión beneficiaría a la comunidad local, porque estaría implementando los mecanismos que ésta necesita para convertirse como consumidor en actor. Las directivas también nos dicen, aunque esto veremos que es una realidad un poco difícil de llevar a la práctica, que las comunidades energéticas tienen que poder participar en el mercado de una manera sin obstáculos, igual que el resto de los agentes. Y sí que les limitan, como os decía, porque la directiva es solo sobre energías renovables, qué actividades pueden hacer, que son solamente producir, consumir, almacenar y vender energías renovables. Por tanto, hay un doble límite. El producto que puedo trabajar, que es energía renovable, pero también las actividades que puedo hacer. Como os decía, un año después aparece la Comunidad Ciudadana de Energía en el ámbito de la Directiva de 2019. Y este es un concepto mucho más abierto. Nuevamente nos hablan de que ha de ser una entidad jurídica, por tanto, persona jurídica con personalidad distinta de los socios o miembros. Nos repite que tiene que tener una participación abierta y voluntaria, que el control deben ejercerlo los socios, que pueden ser tanto personas físicas como autoridades locales y pequeñas empresas.
El objetivo nuevamente tiene que ser ofrecer servicios medioambientales, económicos, sociales, tanto a los miembros de la Comunidad Ciudadana de Energía como a la localidad en la que ésta desarrolle su actividad, y que eso está por encima de generar una rentabilidad financiera. Y también nos dice qué actividades puede llevar a cabo, y puede hacerlo participando en fuentes de energía renovable o no, en cualquier clase de energía, por tanto, un límite menos que la comunidad ciudadana, que la comunidad de energías renovables. Y en cuanto a las actividades que puede llevar a cabo, aquí no nos pone límite ninguno, nos da todas las actividades que están vinculadas con el sector eléctrico. Distribuir energía, suministrarla, comercializar en nuestro lenguaje legal, consumirla, la agregación, el almacenamiento, la prestación de servicios de eficiencia energética, las de recarga de vehículos y cualquier otro servicio energético para sus miembros. Y nuevamente nos dice que estos miembros tienen que seguir siendo consumidores finales y conservar los derechos que están asociados a esa condición de consumidor final de la energía. Soy muy pesada, pero consumidor final de la energía lo son todas nuestras cooperativas. En la presentación no me detengo porque ya me he extendido mucho. Tenéis un pequeño cuadro comparativo de las dos figuras y vamos a ver cómo se ha traducido eso a derecho interno español. Pues cuando empezamos a hacer estas charlas directamente teníamos que decir que no se habían transpuesto las directivas dentro de plazo. Esto es una práctica habitual en derecho español. Yo soy muy pesada y siempre pongo el ejemplo de la multipropiedad. La directiva de multipropiedad se generó porque un ciudadano británico fue secuestrado, por la zona de Benalmádena o por la Costa del Sol. Se lo llevaron a despoblado para que comprara multipropiedad y hasta que no firmó no lo devolvieron a poblado. Y a pesar de ese ciudadano llegó a su casa, hizo una interpelación en el Parlamento británico y eso motivó que se generara la directiva. Pues adivinad cuál fue el último país que implementó la directiva y más de 3 años fuera de plazo. Pues nos ha pasado igual aquí. Pero finalmente, con uno de los reales decretos ley que se dictaron durante la pandemia, uno casi de los últimos, porque fijaros que es de junio del año 2020, ya se implementó la primera directiva, la del 2018. Y justo antes de este verano, en el mes de junio de 2023, se implementó parcialmente solo la segunda directiva. Pensad que la legislación española define muy claramente quiénes son los actores, los sujetos del sector eléctrico y qué pueden hacer cada uno de ellos. Son los que veis en el primer apartado de la presentación, los productores de energía, que aquí puede hacerlo cualquier forma jurídica, el operador del mercado, el operador del sistema y el transportista, que estos son entidades que solo pueden tener forma de sociedad mercantil, sociedad de capital. Y incluso en alguno de estos sujetos son sujetos únicos, exclusivos, solo hay uno en todo el ámbito del territorio español. Se rompe el principio de libre competencia porque estamos ante bienes de carácter esencial que están muy regulados. Los siguientes sujetos son los distribuidores y los comercializadores. Lo voy a explicar con un ejemplo que yo pensaba que también era un poco chusco para entender fácilmente, pero luego algún ingeniero me ha dicho que la comparativa no está del todo mal, con lo cual voy a seguirla reproduciendo. Imaginaros una actividad de transporte ferroviario. En el transporte ferroviario tenemos una vía y tenemos unos trenes. De alguna manera podríamos decir que los distribuidores son los propietarios de las vías y los comercializadores los propietarios de los trenes. Efectivamente, el distribuidor es el propietario de las redes de alta tensión, de baja tensión, las que conectan los centros de producción, de distribución y de comercialización con los puntos finales de suministro. Serían las vías del tren. El comercializador es el que hace pasar por esos canales la energía. Estos dos tipos de sociedades son los que antiguamente se podían hacer como una única actividad conjunta, pero desde el año 2013 son incompatibles. Tienen que hacerlo sociedades distintas. E incluso si pertenecen a un mismo grupo empresarial, la que tiene que ser la sociedad dominante del grupo, la cabecera del grupo, tiene que ser la distribuidora.
Eso provocó que las cooperativas que tradicionalmente hacían de distribuidoras y comercializadoras de energía desde principios del siglo XX, que empezaron a generarse algunas en Cataluña y muchas también en Valencia. Las de Cataluña os digo que solo nos queda una de las 19 que teníamos, pero en Valencia la salud de estas cooperativas sigue estando muy activa. Pues conseguimos desde los años 20 del siglo XX hasta que no se hizo la ley de 2013, estaba siempre limitado a la sociedad mercantil, pero desde el 2013 se incorporó la cooperativa. Pues bien, las actividades de operador del sistema, de operador del mercado, de transportista y de la distribución tienen que ser el objeto social exclusivo único de estas entidades, porque todas esas actividades se pagan con una retribución regulada por los organismos públicos. El último sujeto que nos incluía la ley eran los consumidores, en el sentido amplio que os he dicho, y con los dos reales decretos que os he comentado, se introducen los sujetos que están reconocidos tanto en la directiva que quiere fomentar las energías renovables como en la directiva del 19, que es más genérica para todo el sector eléctrico, que son los titulares de las instalaciones de almacenamiento, los agregadores independientes, las comunidades de energía renovable que se han transpuesto de manera bastante completa a la legislación española y las comunidades ciudadanas de energía que no se han transpuesto del todo. Tienen una transposición parcial, se han añadido estos sujetos en la ley del sector eléctrico, pero la ley española no nos ha dicho nada de las actividades que pueden hacer, porque esas actividades, perdonad que he ido muy rápido, se tienen que poner en conexión con lo que nos dice todo este primer bloque de sujetos. Es decir, la distribución eléctrica no la va a poder hacer cualquier comunidad energética, sino solo aquella comunidad energética que tenga forma de sociedad mercantil o de cooperativa de consumo. En la comercialización de energía, exactamente igual. Solo la podrán hacer aquellas comunidades energéticas que tengan forma de sociedad mercantil o de cooperativa de consumo. Sin embargo, otras actividades como la producción y el autoconsumo, la recarga de vehículos o cualquier tipo de servicio energético distinto de la comercialización y la distribución, veremos que no tienen este problema. Simplemente vamos a separar el autoconsumo individual del colectivo para que entendamos que esto es una actividad. Tenemos el Real Decreto inicialmente 900-2015 que prohibió todas aquellas prácticas que supusieran un autoconsumo colectivo. Se había pensado en el autoconsumo individual. La energía que genera un consumidor debía ser consumida exclusivamente por ese consumidor. En cambio, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia diciendo que ese artículo que prohibía el autoconsumo colectivo del decreto del año 2015 era ilegal y era inconstitucional porque estaba limitando iniciativas, era por un tema de invasión de competencias. Se consideraba que invadía competencias de comunidades autónomas que son uno de los organismos reguladores del sector eléctrico y por tanto podrían haber pensado que esta era una buena solución, pero al no permitirlo una ley estatal no podían hacerlo. Por eso se declaró inconstitucional y el autoconsumo colectivo ya se reconoció en el Real Decreto 244 del año 19 que sustituyó al anterior. Y se define como aquel sujeto que participa en un autoconsumo colectivo cuando pertenece a un grupo de consumidores que se alimentan de una forma acordada entre ellos de la energía eléctrica que viene de una fuente de producción que está próxima a sus puntos de consumo y que está asociada a la misma. Y que llegan a un acuerdo de reparto. ¿Eso qué quiere decir? Que los consumidores pueden actuar como productores o no. Puede haber un acuerdo. Os pongo un ejemplo. Podríamos hacer un autoconsumo colectivo en un edificio, en una comunidad de propietarios. Y en ese edificio podríamos tener las placas arriba y consumir todos los propietarios. Pero si generamos excedente, podría también participar el edificio de al lado. Y en este caso no serían los propietarios de la fuente, pero llegarían a un acuerdo de cómo se reparten la energía y seguramente también habrán participado en las inversiones. Esa actividad traducida en cooperativas quiere decir que el autoconsumidor individual sería la cooperativa agraria que para ella misma
pone placas para consumir la energía que necesita para su actividad, y el colectivo sería aquel que destina también a sus socios. A pesar de que tenemos una forma jurídica, estaremos regulados. Una cosa es la regulación de la forma jurídica comunidad energética y otra es que la actividad que hagamos está regulada en ese Real Decreto, que tiene algunas limitaciones, como luego veremos. Yo aquí, como me vais a explicar más vosotros que yo los principios cooperativos, pues no hace falta que me detenga mucho, pero sí que era poner un poco en valor que la forma jurídica cooperativa parece que es la que, tal como se define en las leyes y en los principios de la alianza cooperativa, más encaja, como hemos visto al principio, con la definición de comunidad energética por el principio de libre adhesión y baja voluntaria, ese control democrático por los miembros, esa entidad autónoma independiente, la preocupación por el entorno y la educación y la formación. Es verdad que no se habla en ningún sitio de la información que hay que dar a los miembros de la comunidad energética, pero no se habla específicamente porque en toda la regulación sobre energía, la información al consumidor es un tema que aparece constantemente en diversos artículos de esa normativa. Por tanto, vemos cómo los principios cooperativos, que forman parte de la definición y de las características de la cooperativa, encajan perfectamente con los de la comunidad energética. Aquí tenéis un pequeño gráfico, lo que da de sí ser abogado, que lo hacemos todo con mucha letra, como veis, pero nos han llevado a defender desde las confederaciones de las distintas clases de cooperativas y de los territorios y las estatales, que la cooperativa es la forma más adecuada para conformar comunidades de energía renovable y comunidades ciudadanas de energía. De hecho, en ese borrador de directiva que os comentaba, se había limitado la forma cooperativa, pero al final el oligopolio hizo su pressing como lobby y no conseguimos que eso prosperara como norma final. Y en esta diapositiva sí que tenemos claro que como como cooperativas agrarias, podemos hacer la actividad típica y específica de esta clase de cooperativa dirigida a los socios principales de la misma, el socio cooperativista por excelencia, que será el titular de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, sean tanto personas físicas como jurídicas, pero no podemos perder de vista que todas las leyes autonómicas, de manera más genérica o más explícita, nos habilitan para hacer esas actividades en el ámbito eléctrico. ¿Por qué? Porque por una parte, de manera genérica, todas las leyes nos dicen que la cooperativa agraria también tiene como finalidad dar un impulso al entorno rural y mejorar las condiciones de vida de ese entorno, incluso pudiendo dirigirse a los demás habitantes del mismo, aunque no sean esos titulares de explotaciones. E incluso algunas normas legales ya hacen mención expresa que la comunidad, o sea, no a la comunidad energética, pero sí al contenido de la comunidad energética como actividad accesoria, pero propia de las cooperativas agrarias. Por tanto, viendo que la cooperativa parece la forma idónea de hacer comunidades energéticas, que en el entorno local, si hay un protagonista, es desde luego la cooperativa agroalimentaria, pues y que además algunas leyes ya lo reconocen de manera expresa, que podemos actuar en ese ámbito, parece lógico concluir que podríamos actuar tanto como autoconsumidores individuales de energía para la cooperativa, generando o no excedentes, como en una articulación de una comunidad energética que tenga por finalidad también compartir el autoconsumo de esa producción que hemos hecho con los propios socios, o incluso que hubieran varios núcleos de producción entre la cooperativa y los socios para generar esa comunidad. Como es un tema ya muy detallado y va cambiando la normativa, si os parece, para cumplir el tiempo que se me ha asignado, paso estos requisitos más específicos que, como ya os he dicho, tendréis a vuestra disposición esta presentación. Sí que comentaros que si el autoconsumo, nosotros generamos la misma energía o menos energía de la que vamos a producir, se llama sin excedentes. Si generamos más, se llama con excedentes. Y con ese excedente nosotros tendremos que tomar decisiones. Una decisión es no aprovecharnos de él. Tendremos que poner entonces un mecanismo antivertido en nuestras placas de generación. Y sabemos que si generamos 10 y consumimos 8, pues hay 2 que no se van a poder aprovechar.
o podemos generar un mecanismo de vertido a la red. Si lo queremos hacer vendiendo esa energía que nos sobra, excedentaria, en el mercado, tendremos que constituirnos en agente de mercado o, esta es mi recomendación, contratar uno, porque estamos hablando de un sector muy tecnificado, muy complejo y no podemos dispersar energías. Entonces siempre es mejor llegar a acuerdos con algún agente en el mercado. Tenemos muchos de economía social y cooperativa y luego también tenemos los agentes convencionales. Es cierto que podremos optar, en lugar de por verterlo en el mercado, a llegar a un acuerdo con la comercializadora para hacer un acuerdo de compensación. Eso quiere decir que si yo genero 10 y vierto una energía en unos meses del año, por ejemplo, y me sale un saldo a favor, pero en otros meses tengo que comprar energía, la comercializadora me hará una compensación de lo que no me comprará la energía, sino que me compensará mis facturas en aquellos meses en que he tenido una generación más elevada que lo que he consumido, pues lo que he consumido de más, el excedente, lo pagaré de menos en aquellos meses en que he tenido que completar mi consumo pagándole la energía que me faltaba a la comercializadora. Esto tampoco lo pueden hacer todos los sujetos, sino solo algunos que tengan una determinada potencia, pero no entro en detalles porque me parece que me estoy pasando un poquito y quiero cumplir el plazo. Comentaros simplemente que cuando hablamos de autoconsumo compartido, igual que cuando hablábamos de la comunidad de energía renovable, aquí aparece el criterio de proximidad. Y ese criterio de proximidad no nos ha venido definido por las directivas, por tanto, cada Estado miembro tiene libertad para decir qué considera próximo y qué no considera próximo. De momento, lo que nos dice el Real Decreto 244/2019, que es el que regula el autoconsumo, nos dice que se van a considerar próximas todas aquellas instalaciones que estén conectadas, las instalaciones de generación estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados a ese grupo de autoconsumo colectivo y que lo estén a través de líneas directas o bien a través de redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación o que se encuentren en una distancia en el plano ortogonal de 500 metros como máximo. Se ha hecho una excepción que ha ido modificándose a lo largo del tiempo y que ahora mismo tenemos la norma más favorable, que es que cuando hablemos no de cualquier clase de energía ni de cualquier clase de producción, sino de energía solar producida con placas fotovoltaicas, ahí esa dimensión o esa distancia se incrementa hasta 2 kilómetros, con lo cual hemos ganado el poder hacer comunidades energéticas algo mayores y, por tanto, algo más eficientes. El último requisito, que hace referencia a los 14 dígitos de diferencia o sea, que los primeros 14 dígitos de la referencia catastral sean los mismos, nos está diciendo en realidad más o menos el mismo criterio, porque los criterios que se utilizan en el catastro para dar un dígito u otro, pues vienen a situarse en unas instancias muy parecidas. Entonces, como decía, podemos utilizar el modelo de negocio que más nos encaje, que es que sea la cooperativa la titular de todas las instalaciones de generación y ella sea una de las autoconsumidoras, pero sus socios también lo sean, o bien podemos optar porque hayan varias productoras y creemos, pues eso, una capilaridad en cuanto a los centros de producción, pero que todas las demás cooperativas, incluso las que no producen, se puedan beneficiar de esa generación. Y en función del modelo de negocio que hagamos, tendremos también que tener en cuenta cómo lo regulamos estatutariamente. Podemos considerar que generamos energía solo para la cooperativa, solo para nuestros socios o también para el resto de personas del entorno. Claro, si no son titulares de explotaciones agroalimentarias, habrá que incluir en los estatutos la persona de socia colaboradora o asociada, según se llamen las distintas leyes, como figura que haga actividad accesoria, que a pesar de no hacer la actividad cooperativizada principal de utilizar la cooperativa para beneficio de su explotación agraria, ganadera o forestal, pueda hacerlo para beneficiarse de la concreta actividad energética que lleva a cabo la cooperativa.
Esto, como encontraréis en la guía, también tiene consecuencias en el orden fiscal, porque si no hacemos nada, no pasa nada hasta que venga un inspector. En el momento en que introducimos la figura de la persona socia, colaboradora o asociada, en principio dejaríamos de ser cooperativa especialmente protegida para ser solo protegida. Si decidimos actuar con personas socias colaboradoras, sí que recomendamos que se genere una sección específica, que también tendrá consecuencias en el orden fiscal, pero será la manera de regular cómo acceden a los servicios cooperativos esas personas que no son agricultores o ganaderos. También hemos de, al hacer el modelo de negocio y optar por ser comunidad de energía renovable, por comunidad ciudadana las dos, hay que pensar en qué actividades vamos a hacer. Por ejemplo, si solo vamos a hacer generación por autoconsumo, nos valen las dos formas. Pero si queremos también comercializar energía, como decía, ya no lo podremos hacer, aunque nos lo permitan las directivas, porque no somos cooperativa de consumo y no nos lo permite la ley española. Si queremos hacer recarga de vehículos, por ejemplo, poner conexiones para que nuestros tractores, pues ya lo tendremos que hacer como comunidad ciudadana de energía. Todos esos elementos son los que tendremos que tener en cuenta para ver cómo articulamos nuestros estatutos y finalmente, es que no me quiero extender y voy a terminar ya, porque todo esto lo tenéis en la guía mucho más detallado. En la presentación también hay un guión más simplificado que os puede ayudar un poco como para seguir la guía, que es un poquito más densa, como os podéis imaginar, pero sí que es cierto que en función de cuál sea la ley aplicable de cada comunidad autónoma en la que radique la cooperativa, tendremos que tener presentes unos elementos básicos para regular la sección de energía dentro de la comunidad energética. Y yo con esto casi lo dejaría para que pueda hablar también la cooperativa Viver y quedo a vuestra disposición por si hay preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por ajustarte también al tiempo y por la claridad de la exposición como nos tienes acostumbrados. Pues nada, luego si hay preguntas te las lanzo, que de momento no hay nadie que se haya lanzado a hacer preguntas. Así que recuerdo al personal, sé que el tema no es fácil, pero pueden hacer preguntas. Y ahora ya paso la palabra a Fernando Marco, que es el gerente de la cooperativa de Viver. Y bueno, es una cooperativa que hace muchísimas cosas y le llamamos, y como hace tantas cosas, la llamamos para muchas cosas. Y una de las que ha hecho ha sido, evidentemente, comunidad energética. Así que nada, yo os dejo con Fernando que va a contar su propia experiencia de la cooperativa. Ya veréis qué interesante. Pues Fernando, todo tuyo. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Cristina, Obdulia. Como hoy aquí en Viver hace mucho sol, pues la verdad es que es un buen día para hablar de producción de electricidad y para poder mirar al horizonte, al menos con un catalejo despejado y donde pues, las nubes, que son habituales en nuestro día a día como cooperativa agroalimentaria, pues las dejemos un poco apartadas, aunque obviamente nos gustaría que vinieran muchas nubes con mucha lluvia. Vais a sufrir una de nuestras obsesiones como cooperativa, que es esa reflexión permanente sobre quiénes somos y quiénes queremos ser de mayores, ¿no? Es verdad que eso lo pusimos en marcha hace ya unos cuantos años, ¿no? Esa capacidad o ese juego, ¿no?, de análisis permanente. Y es verdad que hemos ido aprendiendo la importancia no de responder bien a las preguntas, sino de hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Porque eso al final es lo que realmente te sirve de primer camino en este mapa loco del sector agroalimentario, en este mapa loco que a veces nos toca sufrir en los entornos rurales, esta especie de selva permanente en la que estamos. Por tanto, cuando inicialmente nos orientamos bien, como decimos ahí, ¿no?, con buenas preguntas, porque la respuesta es muy evidente, muy obvia, eso nos ayuda o nos ha ayudado. Y es verdad que después hemos aprendido, seguramente muchas y muchos de vosotros os habrá pasado también y nos pasa en la gobernanza de las cooperativas, que a veces cuando planteamos nuevos proyectos, nuevas reflexiones, nuevos retos, en las respuestas lo mezclamos todo, ¿no? Mezclamos la razón de un proyecto, la justificación, el propio proyecto, saltamos ya al cómo y a veces como no visualizamos inicialmente ese cómo, eso nos lleva a la parálisis, ¿no? Nosotros hemos aprendido a que, bueno, pues, cada cosa tiene su momento a la hora de ser analizado y respondido
y que, como veremos, y como nosotros hemos asumido y hemos aprendido hace muchos años, está todo ya inventado, siempre hay alguien que lo ha hecho antes que nosotros y eso no es malo, es todo lo contrario. Digamos, eso nos debe dar la tranquilidad de, bueno, tener a alguien en quien apoyarnos para definir nuestro proyecto. Además, pensemos, y esto también yo creo que todas las que estáis escuchando lo hemos vivido, la potencia del sector cooperativo justamente también radica en esta capacidad de compartir, ¿no? Nosotros que viajamos mucho a muchas cooperativas para aprender y que recibimos muchas visitas, es algo que ves enseguida, ¿no? Es decir, es ese concepto también de transparencia entre nosotras como cooperativas a la hora de contarnos no solo lo bueno, es donde, pues, oye, uno saca pecho ahí con ilusión, sino también, pues, a veces las cosas que no hemos sido capaces de hacer, las que hemos hecho mal, esos avisos de, ojo, cuidado, y es algo que, bueno, cuando somos más cooperación que competición, pues eso la verdad es que ayuda muchísimo al proceso y a nosotros siempre nos ha dado mucha tranquilidad saber que hay alguien ahí fuera que nos va a ayudar en la reflexión y sobre todo en esa parte final que a veces nos limita, nos dificulta del cómo hacer las cosas. Y nosotros dentro de esas preguntas que nos parecían que teníamos que hacernos, esas preguntas potentes, esta pregunta nos la hicimos hace 20 años, cuando la cooperativa empezaba a querer cambiar y empezar a mirarse, ¿no?, en el territorio y empezamos a pensar si teníamos que ser solo una almazara o teníamos que ser algo más. Pues empezamos a lo bruto, como veis con esta pregunta, ¿no? Hemos querido ir más allá y hemos querido enfrentarnos, pues, a esa línea de cuáles en el fondo nuestros límites, cuáles deben ser nuestras actividades. Y no solo es una cuestión de que al final vayas incorporando otras actividades porque van llegando pues, por azar, por casualidad, porque alguien nos lo sugiere, porque el de al lado lo ha hecho, sino que de verdad podamos tener una actitud muy proactiva a la hora de definir esos límites, si los hay o no los hay, y si no los hay, como ha sido nuestra respuesta, pues que nos podamos lanzar de una manera ordenada, de una manera planificada, con digamos, con el trasfondo de un plan estratégico a abordar diferentes necesidades que hay en nuestro territorio, porque al final, si algo hemos aprendido, y creo también humildemente que está en el origen del cooperativismo, es resolver juntos necesidades colectivas. El origen del mutualismo, el origen del cooperativismo ha tenido que ver con eso en cualquiera de sus vertientes. Y es verdad, antes lo comentábamos con Tomás, las cuestiones energéticas, las cuestiones de electricidad han tenido que ver mucho con el precio con el que hemos estado operando, ¿no? Esta misma charla hace año y medio con el kilovatio hora 30 céntimos, pues estaríamos todos mañana. Y ahora que los precios empiezan a veces a situarse en lo que podían ser precios pre-crisis, pues seguramente nos relajan. En mi opinión, no le quitan ningún ápice de interés y de conveniencia a esta reflexión y ahora intentaré en los minutos que voy a tener de poder argumentarlo, ¿no? Pero en el fondo, que la cooperativa agroalimentaria se convierta en operador, decirlo así a lo grande, del sistema eléctrico y que le proporcione a sus socios, a su comunidad, la electricidad que todos sus socios y la propia cooperativa necesita para su día a día, no se me ocurre hoy en día mayor necesidad que tener servicio de electricidad en nuestros hogares, en nuestros negocios. Me parece que tiene todo el sentido del mundo en el que lo podamos hacer, ¿no? El otro día en una charla en Cuenca había una cooperativa eléctrica de Crevillente, que son, vamos, de los líderes natos en este sector y hacíamos esa reflexión, ¿no? Digamos, lo que hoy en día visualizamos como comunidad energética, tenemos que verlo como las gasolineras que creamos en general hace 20 años muchas cooperativas, ¿no? Es decir, en aquel momento trabajamos con carburantes, un vector más energético, y hoy en día creo que nos tenemos que atrever a ser operadores de las necesidades de electricidad de nuestros socios, de nuestras vecinas. Quizá por velocidad no os he puesto un poco en contexto. Esto es lo que tiene cuando a veces estamos con Tomás, que ya nos conoce tanto, pues vamos a saco.
Y bueno, simplemente quería lanzar 3 elementos del contexto para que sepáis la cooperativa de Viver, que somos quienes somos, dónde estamos, porque creo que también puede ayudar un poco a la reflexión global, ¿no? Como veis, estamos aquí en lo que nosotros llamamos la frontera del Mediterráneo por cota de altitud. Llegamos hasta los 900 metros, después ya llega toda la zona de Teruel, una zona ya muy fría. Es una población para nosotros, iba a decir pequeñita, porque 1.600 habitantes no es mucho. Si comparamos con los pueblos que tenemos alrededor, pues somos casi una metrópolis. Y después eso, con un régimen de precipitaciones, como veis, pues también muy limitado. Y en ese centro de un triángulo entre Valencia, Castellón y Teruel, ¿no? Nosotros, nuestro origen fue como Almazara. Os saludo a todos los almazareros que estéis ahora aquí en marcha, que estaréis mirando de reojo las máquinas y la entrada de socios, que es el momento pues, siempre más espectacular del año en términos emocionales y obviamente económicos. Como veis, orientados muy al autoconsumo para nuestros socios, porque tenemos producciones muy pequeñitas. Esos kilos no son de aceite, son de aceituna. Lo digo para también que cuando digo que somos pequeños, es que somos pequeños de verdad, ¿no? Y así empezó la cooperativa en el año 90, pues eso, con un empleado en promedio. Este podría ser un poco esa foto inicial, ¿no? 275 socios, un trabajador, una producción primaria de 400 toneladas y esa facturación en euros, como veis, muy pequeñita. Con esa mirada que ahora quiero compartir con vosotros, quería sí que señalar ese potencial que tenemos las cooperativas agroalimentarias de convertirnos en una herramienta mucho más potente en términos económicos, pero sobre todo en términos sociales, de incorporación de personas en estos 525 socios que somos ahora. Hay obviamente socios productores, pero hay socios ya de consumo porque se están acercando a otros servicios que la cooperativa hemos sido capaces de ofrecer para, insisto, cubrir necesidades que tenemos cerca. Aquí no estamos inventando necesidades ociosas, no nos convertimos en brokers, no somos especuladores, somos gestores de servicios de proximidad para las necesidades de la gente que vivimos en el medio rural. Una evolución, como veis, importante en el número de trabajadores. Eso yo creo que en el medio rural, en el entorno en el que nos movemos, a mí me parece que es una reflexión que tenemos que hacer las propias cooperativas agroalimentarias, y ese incremento de producción y de facturación que nos hace, pues como a veces decimos, que si nos equivocamos y tropezamos, pues duelen menos, ¿no? Cuando has podido conseguir cierto tamaño o empiezas a, digamos, a no tener que estar siempre pendiendo de un hilo, que es lo que a veces nos ocurre a las cooperativas agrarias cuando estamos muy centrados en una sola actividad, en un solo producto. Bueno, esta evolución, quería aportaros 2 elementos que justifican el por qué nos hemos convertido en comunidad energética. Tienen que ver con una doble mirada, con un doble recorrido, ¿no? El primero, desde el punto de vista más de gobernanza, más estratégico. El segundo será, entre comillas, más sectorial, más vertical, más energético, ¿no? Entonces, fijaos que a veces, si analizáramos, ¿no?, nuestro papel como cooperativa, realmente las etapas o las fases en las que intervenimos o en las que queremos intervenir, pues seguramente en parte de ellas estaréis, muchas de las cooperativas que estáis aquí, en todas, en algunas seguro, ¿no? Nosotros empezamos, pues eso, como un almacén agrícola que había en el pueblo, ¿no?, que era un poco pues esas entidades que venían de los años 60, esos grupos de colonización, después SAT y después conseguimos que se fusionara con la cooperativa, un poco pues proporcionando inputs agrarios para el socio. Obviamente empezamos, os he dicho, como Almazara, directamente nosotros empezamos ya la transformación de las producciones de nuestros socios. Y no hace tanto tiempo empezamos la comercialización de esa producción. Os decía que empezamos con ese concepto de transformar para que el socio hiciera lo que le pareciera con esa producción, y cuando también un poco empezamos a crecer en volumen, sobre todo visualizamos que era la cooperativa la que tenía que ofrecer el servicio y la estrategia de comercialización, pues fuimos dando pasos, bueno, daría para otra charla, para un poco eso, aglutinar y concentrar y poder ofertar un único producto a un único precio en unas únicas condiciones. Y sí que, como habéis empezado a ver, sí que empezamos muy pronto el camino de la diversificación con diferentes actividades. Aquí os pongo la foto de uno de los supermercados que estamos gestionando, de los 4 que tenemos. Eso también daría para otra reflexión y un poco para que también visualicemos hasta dónde nos podemos atrever. Y en esa última parte también nos hemos convertido ya en productores directos agrícolas, por decir así. Hemos ido incorporando las fincas, las explotaciones que nuestros socios, ante la falta de relevo generacional, nos han pedido a la cooperativa. Esto habrá que gestionarlo, y en ese sentido, cuando hemos preguntado, ¿es
bueno que esto se quede en el contexto cooperativo, estas fincas, en lugar de que se las lleve un privado? Y hemos respondido que sí. Las hemos incorporado, obviamente, tras un control previo de análisis de viabilidad y de rentabilidad. Y el recorrido energético, también para que veáis un poco que nos ha resultado, entre comillas, fácil dar este último paso de convertirnos en comunidad energética, pues un poco estaba salpicado nuestro histórico de esos elementos en torno a la reflexión sobre la cuestión energética, que nos puede parecer un elemento menor en ocasiones, que nos puede parecer un elemento que simplemente sufrimos cuando recibimos la factura de electricidad, que hace un año era salvaje realmente y lo hemos sufrido todo seguramente en la cuenta de resultados del año 22. Pues bueno, ha estado, sí que es verdad, para nosotros una reflexión permanente, ¿no? Al final los recursos naturales son elementos clave en la disponibilidad de recursos para nuestras actividades, pero también en nuestra relación con el entorno. En el año 90, cuando se funda la cooperativa, ya incorporamos, en este caso, una caldera para la almazara que utilizaba biomasa como combustible, cáscara de almendra. Por tanto, como le decimos a veces a los socios, los que pusisteis en marcha la almazara, vosotros sabréis por qué estuvisteis ya innovando y por qué fuisteis tan sostenibles, ¿verdad? Ahora no os quejéis, ¿no? Por decirlo así, nos gusta bromear con ellos. En el año 2009 es verdad que hubo ahí un impulso a las energías renovables y nosotros lo que hicimos fue ya incorporarnos también a esa nueva posibilidad. Constituimos dentro de la cooperativa una sección específica de energías renovables y medio ambiente y pusimos en marcha ya una cubierta fotovoltaica que ha estado desde el año 2009 pues, vertiendo electricidad, vendiéndosela al sistema eléctrico, por decir así, al precio que en aquel momento se pactó, aunque ya sabéis, recordaréis algunos que después hubo diferentes ajustes con efectos retroactivos, algo realmente sorprendente, ¿no? En materia energética o en materia económica. Es en 2009, por tanto, cuando constituimos esa primera cubierta fotovoltaica en la cooperativa. Años después empezamos también actividades de agroturismo, que también bueno, pues, daría para otro rato, y quisimos también pues, mostrar ese compromiso y que también el visitante visualizara esas posibilidades que hay en materia energética, en este caso con el agua caliente de las instalaciones producida con una instalación de energía solar térmica, una instalación más pequeñita porque también las necesidades de agua caliente son menores, ¿no? O hemos estado, pues eso, guiando, ayudando a una comunidad de regantes, que es la que gestionamos, con el bombeo solar para que el bombeo de los pozos se haga con electricidad fotovoltaica y, por tanto, consiguiendo ahorros importantes y consiguiendo pues, también una mejora de su comportamiento medioambiental. Y por eso os decía que con estas dos evoluciones de que hemos querido ocupar espacios de servicios para nuestra gente y con esa inquietud y esa curiosidad por los temas energéticos y por cierta asunción de responsabilidades directas, porque es verdad que a veces, y disculpadme, tenemos tendencia, los humanos y los colectivos, a echar balones fuera y a esperar a que los demás resuelvan problemas que los hemos creado entre todos. Por tanto, creo que con nuestra parte alícuota de haber contribuido al problema pues, del calentamiento, de la emergencia climática, creo que también tenemos que hacer lo necesario para compensar y sobre todo para solucionar de cara al futuro. Como ha señalado Cristina, nosotros utilizamos el término Comunidad Energética Local, porque también pues, como acrónimo suena mejor lo de la CEL, el hacer, y es verdad que bueno, pues estamos un poco en el debate y lo hemos interiorizado, aunque es verdad, desde el punto de vista legal habría que hacer mención a esas otras dos figuras, ¿no? Que ha señalado ella. Los tres grandes objetivos son muy obvios, es decir, pero como veis, nos gusta pensar en esa unión de personas en torno al proyecto. Vamos a producir juntos con fuentes renovables, lo cual es un salto cualitativo importante. Vamos a consumir juntos a un mejor precio y sobre todo un precio estable, alejado de especulaciones y del juego de la bolsa y de sube y baja. Y hay una parte para nosotros importante que es también ese concepto de soberanía energética que hemos sufrido durante la crisis del COVID en términos de soberanía alimentaria, de soberanía energética, incrementado con la cruel guerra en Ucrania y que, pues eso, lo dejamos en los discursos durante un tiempo, se nos enfría y nos volvemos a olvidar. Nosotros hemos querido que no se nos olvidara y pasar de la reflexión a la acción. Por tanto, decidimos constituirnos en el año 22, el 7 de abril, en Comunidad Energética Local para el término municipal de Viver, que es donde operamos principalmente, aunque después comentaremos que no solo, y en este caso es la sección de energías renovables y medio ambiente la que
articula en su seno esa comunidad energética. Hemos fijado un criterio de adhesión a la comunidad energética, la sección muy blando, muy sencillo, un capital social de 100 euros para las personas que ya son socias de la cooperativa. Tanto, para nosotros tenemos una sección general y después ya las secciones especializadas, como os pasará a vosotros, pues en este caso esa sección tiene un capital social de 100 euros. Hemos decidido que la financiación fuera con fondos propios, en el sentido que no hemos querido generar, que hay otros mecanismos, ¿no? Financiación específica, el socio aporta dinero justo para ese proyecto, nosotros lo hemos querido hacer como un proyecto más, entonces hay una mezcla de préstamo, aportaciones voluntarias que tenemos como mecanismo desde hace algunos años y fondos propios, y una parte muy, muy importante que hemos podido acceder a subvención, aunque no era el elemento principal, porque el proyecto sigue siendo igual de rentable, igual de viable. Obviamente, pues cuando le pones un poco más de azúcar, pues está más dulce, eso también es evidente, ¿no? Y después la gobernanza en términos muy clásicos, ¿no? Asamblea de socios, consejo rector y el equipo de dirección de la cooperativa, los que estamos en el día a día. Quería mostraros un poco lo que ha sido la evolución, la hoja de ruta desde el año 22 hasta hoy, para que sepáis en qué punto estamos y que también, pues un poco esta travesía del desierto que ha podido ser, aunque ya hemos llegado al oasis, también ya anticipo el final del libro, os hago spoiler, hemos ya, digamos, estamos ya en situación de, haber llegado a la meta. Y pues en 2022 empezamos en el mes de abril, como veis ahí un poco, a seleccionar las unidades de generación. Y lo digo en plural porque una primera también opción que todas las cooperativas tenemos es empezar todo esto con el propio techo de las instalaciones de la cooperativa. Nosotros quisimos desde el primer momento que se visualizara que esto era un proyecto de todos y que, por tanto, techos disponibles de socios que voluntariamente quisieran participar podían incorporarse, que esto no era solo lo montamos en la cooperativa, después obviamente todo el mundo que quiere incorporarse como consumidor se incorpora. No, no. Productores podemos ser casi todos, consumidores podemos ser todos y obviamente lo único es que todas las instalaciones son propiedad de la cooperativa, obviamente como comunidad energética. Se presentaron las ayudas al IBACE, que es un instituto que hay en la Comunidad Valenciana para la gestión de los proyectos de renovables. Todo esto fue entre el mes de abril, en mayo es cuando empezamos a pedir los permisos a la distribuidora, que es Iberdrola en nuestra zona, la que tiene, digamos, la responsabilidad de gestionar la red de baja tensión. En septiembre ya estábamos un poco pendientes de definir los criterios con los socios, que después comentaremos. En diciembre ya estuvimos en condiciones de acabar las instalaciones completamente y también ya empezamos a preparar lo que llamamos la fase 2, porque queríamos de manera muy rápida no solo trabajar, operar en Viver, en el municipio donde tenemos la sede, sino también estar en otros municipios donde tenemos instalaciones económicas, como son 2 supermercados en las poblaciones vecinas de Altura y Almenara, que ahora mismo sus proyectos están también ya pues, presentados y esperando bendiciones para avanzar. Desde el mes de mayo que habíamos pedido los permisos a la distribuidora, pues como en las películas de miedo y suspense, ¿no? Sonido de grillos, cri, 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 porque allí nadie daba respuesta. Este era un poco el esquema que presentamos, digamos, este sería un poco nuestro mapa. Al final, como os decía, 7 ubicaciones, un total de potencia de 400 kilovatios pico. Hemos querido también apostar por la acumulación en el punto más grande, para que podamos también tener un poco servicio eléctrico en horas no sol, en horas de noche. También queremos visualizar esa componente de que es posible saltar la frontera de las horas de sol para que la gente, nuestros socios, puedan consumir. Esa inversión que veis ahí y una subvención, como veis, muy importante, del 65%, y eso tiene que ver con el periodo histórico en el que estamos, con los fondos Next Generation, y por tanto, cuando acabe todo esto, toda esta charla, y os pongáis a reflexionar o no con el café, pues hay cosas que o son ahora o costarán más. Por tanto, la conveniencia de hacerlo en el mejor momento es importante y es inteligente en nuestra opinión. Una producción de en torno a los 600 megavatios hora anuales para dar servicio a la cooperativa, pero poder llegar hasta 200 puntos de suministro. Y como veis, esta es la población de Viver y hemos querido hacer esa especie de red, ¿no? Generar un poco una suma de nodos para, primero, poder llegar a toda la población y también, obviamente, para visualizar que esto es cosa de todos y todos podemos participar. Bueno, esta era, como veis en la parte central, que se ve en fotografía, que están un poco así alineados en
en tiras sería la instalación original y lo que veis dibujado era el esquema que teníamos, es lo que al final se ha ampliado para la comunidad energética local. El otro punto sigue vertiendo en las condiciones. Bueno, diferentes imágenes, los carteles de las ayudas, al final, como veis, se puede aprovechar, poner sobre techo, además lo que te permite es mejorar también un poco aislamiento, te permite mejorar las condiciones de seguridad de la propia instalación. Puede estar todo el debate sobre las cubiertas con Uralita, que al final es bueno que las quitemos y podemos aprovechar en este momento. Y os decía que desde el mes de mayo del 22, que habíamos pedido los permisos a Iberdrola, pues mes a mes, Iberdrola no daba respuesta. Pongo ahí de forma cachonda que, pues eso, intentamos encomendarnos al santo de Viver, tampoco lo conseguimos. Y al final es verdad que tuvimos que recurrir a sacar un poco, enseñar los dientes, por decirlo así, de manera amable, denunciando en los medios de comunicación la parálisis que había hecho Iberdrola. Os quería aquí mostrar, pues en este caso en Twitter, estuvimos ahí durante unos días en julio instando, pues eso, a Iberdrola, a la Generalitat Valenciana, al Ministerio, porque se producían esos elementos que son a veces un poco, lo digo a lo bruto, ¿no? Un poco hipócritas de os pedimos, ciudadanos, que hagáis muchas cosas, pero cuando llega el momento de que seamos ágiles, joder, no ha habido manera, ¿no? Por tanto, esa parte también nos enfadaba y al final, bueno, pues eso, hicimos una denuncia pública, salimos en medios de comunicación y a la semana siguiente debo deciros que empezamos ya a desbloquear el tema. Nos llamaron, estuvimos ya en varias reuniones y entendiendo en ocasiones también los argumentos que una empresa como Iberdrola, como cualquier otra distribuidora, nos podía dar, había elementos que no tenían ninguna justificación y bueno, es lo que desde el mes de agosto hemos cogido ya velocidad de crucero para empezar a aplicar y llegamos a fecha de hoy, que antes Tomás me preguntaba, donde, como veis, 17 de noviembre es el viernes pasado, 2 de los 7 puntos, que eran los que estaban más avanzados en tramitación, ya han empezado a volcar electricidad. Por tanto, ya desde el 17 de noviembre, lo hemos marcado aquí en el calendario interno de la cooperativa, ya somos productores de electricidad, la comunidad ya está en marcha y nuestros socios, los que están adheridos a esos 2 puntos, ya han empezado a disfrutar, están ya disfrutando de energía renovable, energía producida en Viver, energía a un precio muy inferior, o nos lo parece. Quería compartir con vosotros de manera también muy abierta. Tomás es generoso, me va a permitir unos minutillos más para hablar de cosas muy concretas. Quería compartir con vosotros lo que es ahora mismo, por ejemplo, nuestro coste de electricidad, que tenemos estudiado entre, sobre todo, amortización, que es el coste mayor, mantenimiento, alquiler de las cubiertas, gastos de gestión muy básicos. Estaremos en torno a esta horquilla, ¿no? Esto ya es con la subvención imputada y con una amortización a 20 años, aunque en principio las instalaciones deben durarnos algo más, pero bueno, hemos querido un poco ser prudentes y tampoco ni forzar periodos de retorno muy grandes para, bueno, no generar precios inadecuados y también obviamente dejarnos un poco ahí el periodo final para estar tranquilos. Entonces, con ese coste de electricidad, pues a partir de ahí puedes hacer lo que consideres. Nosotros hemos decidido en este primer momento establecer un precio de kilovatio de la comunidad energética que cambiará cada trimestre, aunque es posible que después por agilidad hagamos una referencia al precio medio de mercado y tendremos un descuento directo, que será un descuento potente del 40-50%, para que también de manera ágil cada mes vaya cambiando ese precio cuando estamos en ese punto. En estos momentos hemos lanzado un precio para nuestros socios cuando consuman electricidad de la comunidad energética por debajo de los 8 céntimos kilovatio hora y estamos también analizando si a los consumidores profesionales, pues eso, los bares, los hornos, les aplicamos algún otro precio, algún otro descuento también para, bueno, apoyarles en su realidad económica, que no siempre es boyante y también un poco el compromiso de la cooperativa puede aflorar por ahí. Y después, como os decía, ha habido socios que nos han cedido las cubiertas, hemos generado un contrato de arrendamiento muy ortodoxo y más o menos lo que hemos hecho es proporcionarles una retribución de en torno a 1 céntimo por kilovatio hora generado, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes mecanismos, hay quien prefiere descontarles de su consumo. Bueno, nosotros, como veis, hemos preferido que el flujo económico, el flujo, entre comillas, de gobernanza fuera muy nítido, muy explícito y que, pues eso, utilizar siempre que podamos caminos rectos. El socio puede incorporar hasta 4 puntos de consumo, porque a veces nos pasaban, oye, es que yo tengo 2 casas
es que mi hijo, en fin, hemos querido también ser flexibles en ese sentido. O tengo un comercio, tengo un negocio, hemos querido ser flexibles para que también se sientan, ¿no?, que participa todo su entorno familiar en el proyecto. Y el compromiso que tenemos ahora también por las pautas de consumo que tenemos los ciudadanos es que más o menos el 50% de todo su consumo eléctrico va a estar cubierto por la comunidad energética. Y de ese 50%, el precio que os hemos indicado. A medida que fuéramos incorporando otras tecnologías que nos pudieran aportar electricidad en horas de no sol, es cuando podremos incrementar ese porcentaje de cobertura al socio. Y obviamente una componente que es implícita al cooperativismo y a las comunidades energéticas es cuando quieras entras y cuando quieras te vas, y aquí que no esté nadie descontento, que para eso estamos, para sufrir, ya sufrimos bastante, ¿no? Hay una parte que cuando analizamos estas cosas soy consciente que a todos nos ha pasado de menudo follón y entonces ¿qué haremos y cómo? Como veis, de nuevo estamos mezclando el qué constituirá, o sea, el qué sería, ¿damos servicio de electricidad a nuestros socios en mejores condiciones? Esa es una pregunta y una respuesta. Y lo otro es cómo lo hacemos. Cuando mezclamos el cómo con el qué, a veces nos mareamos. En este caso, os quería explicar cómo hemos decidido operar. Primero, es verdad que en Castellón, el cooperativismo agrario de Castellón decidió constituir hace ya unos cuantos años una comercializadora de electricidad propia, que es Oppidum Energía. Esto es 100% capital de nuestra cooperativa de segundo grado, la que nos un poco realiza las funciones de central de compras en términos de inputs agrarios y de carburantes. Y, por tanto, bueno, puedo decir razonablemente que tenemos una comercializadora de electricidad cuanto menos disponible, muy sensible y muy profesionalizada para hacernos todo el trabajo que antes seguramente eso os ha nublado la vista, ¿no? Porque si tengo que empezar a pensar, espera, los kilovatios que se producen, compararlos con el consumo del socio por horas, bueno, todo esto lo hace, por suerte, el software que tiene disponible nuestra comercializadora y, por tanto, utilizamos la comercializadora para cerrar el círculo. Nosotros le facturaremos a la comercializadora los kilovatios de la comunidad energética y la comercializadora le facturará al socio dos cosas. Una, los kilovatios normales y otra, los kilovatios de la comunidad energética. Y por acabar, volvería a esas preguntas magníficas que debemos hacernos, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es posible? Bueno, eso ya os lo dejo a vuestra respuesta. Yo creo que las cosas son a veces más fáciles de lo que nos parece, nos falta solo a veces un pequeñito empujón. En el fondo, nuestra relación como cooperativas con el entorno muchas veces decimos que es magnífica y, como señalaba Jaime, llevamos la sostenibilidad en el ADN, pues yo creo que tenemos que culminar ese viaje, tenemos que realmente poner en marcha elementos de sostenibilidad que no siempre están en el manejo del territorio, sino también está en qué consumimos y cómo lo consumimos. Y a partir de ahí podemos decidir pues quedarnos en la melancolía o, como le escuché una vez a este gurú del emprendedurismo, que al final a las cooperativas como empresas que somos no es una cuestión de ser grande o pequeña, es una cuestión de velocidad, de metabolismo y en este caso pues os animo a que os pongáis lo antes posible manos a la obra para mejorar las condiciones de vida de vuestros socios. Gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Pues como siempre, un placer escucharte y muy clara la presentación. Y como nos quedan unos minutitos y algunos compañeros nos han puesto alguna pregunta, pues a ver si la podemos contestar. Mirar, bueno, hay una que te preguntan, Cristina, que has hecho referencia a la guía, que si vas a actualizar la guía, dicen. A ver, no me devuelvas la pregunta, ¿eh? A ver, la verdad es que no lo habíamos previsto y el papel desde luego no se va a actualizar, pero si tenéis interés, pues se podría ir actualizando por lo menos la versión en PDF que se descarga. Aunque es la diapositiva esa que os he indicado que había el trocito en lila, es el incrementar la superficie solo para la producción de energía fotovoltaica. Lo demás, de momento no hay cambios. Acabamos el verano. Bueno, el verano no. Sabéis que de repente se nos convocaron elecciones y se quedó pendiente el borrador de Real Decreto de transposición. Todo el sector cooperativo a nivel estatal y a niveles autonómicos estuvimos haciendo alegaciones para que se nos tuviera en cuenta, pero claro, eso decayó.
Vale, bueno, pensaremos. Entonces, lo digo porque si hay que actualizarla, a lo mejor hay que esperar un poco por si hay todo este bloque normativo nuevo. Vale. Ahora, desde la cátedra veremos si se puede actualizar cuando sea el momento, que como bien dices, ahora mismo no es, pero bueno, quizás dentro de unos meses podamos actualizar el PDF por lo menos. Te preguntan, Fernando, que has hecho referencia velada, sobre el papel que jugó, si es que lo jugó en ERCOP. Puedes decir también lo que es en ERCOP para la gente que no lo sepa. Sí, lo he señalado más como, digamos, colegas de sector. Enercop es una cooperativa energética que lleva muchos años funcionando al sur de la Comunidad Valenciana, en la zona de Crevillent, cerca de Alicante. Ellos integraron desde hace mucho tiempo ser distribuidora en el término municipal de Crevillent en los años de la gran industria textil. Son productores, son comercializadores, digamos, es una cooperativa especializada en temas energéticos y que lleva ya unos cuantos años también, obviamente, fomentando una transición hacia energías renovables y con un concepto de producción y consumo cooperativo, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos hecho es apoyarnos en dos socios, ¿no? El socio de gestión es Opidum Energía, nuestra comercializadora, que ya nos venía prestando el servicio, digamos, se constituyó para proporcionarnos energía lo más barata posible, fuera del concepto especulativo y sin que el objetivo fuera ganar dinero con esa herramienta, sino ofrecernos electricidad más barata a las cooperativas, pues es el socio perfecto para gestionar todo el aparataje que esto lleva detrás. Y después hemos hecho una apuesta de proximidad con el socio, con la ingeniería, que está muy cerquita de aquí, a 10 kilómetros de Viver, gente joven, que son los que han preparado los proyectos desde el punto de vista técnico, la instalación y demás. En ese caso, bueno, pues magnífica relación, como en general tenemos las cooperativas valencianas y españolas por extensión, y en este caso, bueno, pues una referencia de colegueo. Hay otra pregunta por aquí. ¿Cómo se puede ver con la distribuidora si es posible verter la energía? Vale, esta es una pregunta interesante. Digamos, cuando tú solicitas el punto de acceso, tú le pides lo que necesitas y la distribuidora debería ser más o menos ágil en responderte si hay capacidad en la red para incorporarlo, ¿no? También incluso se puede hacer alguna consulta previa en el caso de que accedas a los teléfonos de las distribuidoras, que a veces cada vez están más escondidos, ¿no? Les gusta más funcionar en remoto y usted deja aquí su pregunta y ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, con esa respuesta que ellos puedan hacer, que tienen obviamente la obligación de que si hay capacidad en la red, asumirla, no pueden ponerse muy finos ni muy caprichosos. Ha habido, en nuestro caso, de los 7 puntos, uno que sí que hemos tenido esa dificultad, ¿no? Y hemos tenido que, bueno, hacer algunos inventos que cuando dejéis de grabar la sesión igual os lo cuento y ya está. Pero sí, en principio, vamos, es conveniente y necesario y ellos tienen que responder rápido inicialmente a esa petición de capacidad de la red para vuelta. Otra más. Habla si habéis de la manera de hacer el reparto, si las necesidades de la cooperativa tienen alguna prioridad en el coeficiente de reparto. Bueno, nosotros, como veis, hemos querido directamente poner 7 puntos, con lo cual en el minuto 1 tenemos un conjunto de excedentes que los socios han ido un poco ocupando y que nos ha permitido, al tener 7 puntos, poder cumplir 2 objetivos. Uno, asegurar al socio, lo primero, esa cobertura del 50%, o sea, todo el consumo, por decirlo el 50% no sería correcto, todo el consumo que tenga en horas de sol tenemos que ser capaces de cubrirlo. Eso significa, en términos generales, el 50% de su consumo total, porque todos consumimos por la noche como normal. Pero digamos que nuestra primera prioridad es al socio que se incorpora, todo su consumo en horas luz lo tenemos que cubrir. Al tener una capacidad de generación que hemos querido tenerla muy grande, eso al mismo tiempo nos ha permitido priorizar también o darle toda la cobertura posible a la cooperativa y no estar en un punto de debate o dilema de todos iguales, no iguales, la cooperativa en el fondo no deja de ser el agregado final que si reducimos coste energético también beneficia al socio. Ese debate no lo tenemos porque tenemos capacidad superior a las necesidades y lo que hemos previsto es, en la medida en que vayamos cubriendo y agotando puntos de generación, porque ya digamos tenemos toda la producción asignada, montaremos otro punto de generación. No vamos a ir recortando coeficientes de reparto para ir dando cabida a más gente. Cuando haya nuevas peticiones, generaremos nuevos puntos de generación. Ese es
proyecto y el objetivo. Bueno, pues hemos hecho un repasito a todo un poco y no hay más preguntas, así Sí, que... Perdona, perdona, Tomás. sí que hay una preguntas y respuestas. Eso, hay una Ay, pregunta. perdón, Sí. perdón, que solo estaba viendo el chat, perdón. O la pregunta de Carlos García, perdona, Carlos, que no había visto esta parte. Te la lanzo, o Fernando o Cristina, no sé para quién es, os la lanzo. ¿Es necesario crear o usar la comercializadora? ¿No valdría el autoconsumo compartido que cada socio negocie con la comercializadora que quiera? A ver, el autoconsumo compartido tienes un acuerdo de reparto, pero luego ese acuerdo de reparto hay que comunicárselo a tu comercializadora para ver desde luego, si es con excedentes, tienes que llegar a un acuerdo común, porque se le va a volcar va a hacer la compensación, si es con compensación simplificada, lo va a hacer solo una comercializadora. Si es un tema de solo autoconsumo, sí que hay que comunicar a cada comercializadora para que la factura no refacture lo que ya se ha consumido directamente desde la comunidad. Pero, hombre, siempre es recomendable ir de la mano. Eso en lo que es el autoconsumo colectivo. En el ámbito de la comunidad energética, que ya tenemos una persona jurídica y hay algunas cosas que se pueden simplificar, la propia cooperativa hace de gestor de todo esto, lo normal, las que yo conozco están trabajando todas con cooperativas energéticas. No están trabajando con Iberdrola. Están trabajando con cooperativas energéticas y por tanto ya hay esa confluencia, pero es que va a depender de cómo hagáis si hay excesos de producción. Si no se produce toda la energía que se consume, se puede permitir o se puede mantener que cada socio tenga su comercializadora y simplemente se comunique la parte que se ha efectuado en autoconsumo para que se facture solo la diferencia. Pero si se va a verter el excedente y se va a utilizar el mecanismo de compensación simplificada, yo recomiendo que sea la misma comercializadora, aunque también os digo que el intríngulis práctico no lo conozco, pero veo dificultoso hacerlo de otra manera. No, a ver, el autoconsumo colectivo como primer paso y la comunidad energética es mezclar churras con merinas. A ver, la comunidad energética es el instrumento que utilizamos para hacerlo, que tiene que ser una persona jurídica. Y luego hay actividades. Una de las actividades es el autoconsumo colectivo. En el autoconsumo colectivo podemos ser cualquier clase de cooperativa. Si tenemos un excedente, lo podemos compensar, lo podemos vender, pero no lo podemos comercializar más que si fuéramos cooperativa de consumo o sociedad mercantil. Por tanto, no es que sean diferentes hitos. Primero hago una comunidad energética y cuando la cosa va bien, ya, ¿no? Cuando cojo cierta dimensión, hago una cooperativa. No, el autoconsumo colectivo es la actividad que realizamos. La podemos realizar con un acuerdo privado entre consumidores, que será una comunidad de propietarios de esas instalaciones, de ese negocio, de esa actividad, o una especie de sociedad irregular, y de ahí se desprende una consecuencia nada baladí, que es que la responsabilidad de cada uno de los miembros de ese contrato es solidaria por la totalidad de la deuda de la actividad. Mientras que si yo hago una cooperativa de consumo, mi régimen de responsabilidad es el limitado a las aportaciones a capital. Por tanto, una cosa es, cuando yo tengo un proyecto, o es un acuerdo entre particulares o es una sociedad, aunque la actividad sea la misma. Pero no es que sea un embrión para entendernos, ¿eh? Los grupos de los grupos de consumo de producto agroecológico muchas veces empiezan con una asociación, que es una forma jurídica más sencilla de gestionar, más barata de gestionar, y si la cosa tiene dimensiones, cuando constituyen la cooperativa de consumo. Aquí no estamos hablando de lo mismo, porque la comunidad energética es una forma jurídica societaria necesariamente, sociedad mercantil, cooperativa, asociación, y el autoconsumo colectivo es una actividad, como lo es la actividad de distribución, la de comercialización o la de transporte. Por tanto, las reglas de la actividad se van a aplicar, tengamos la forma jurídica que tengamos, con esa diferencia que os digo. Si es un acuerdo contractual entre particulares, todos son responsables de la totalidad de la deuda que se genere,
y en el otro caso no, porque la persona jurídica tiene sus reglas de limitar la responsabilidad de los miembros al capital social, y la que responde luego de la actividad de la cooperativa es la cooperativa con su patrimonio, dejando salvaguardado el patrimonio de los socios más allá del capital. O sea, eso es una frontera. Pues muchas gracias. Traducido al cristiano. Yo creo, no, un poco por aspectos prácticos y por resumir y por dar ese elemento de por dónde tirar. A nosotros nos ha resultado muy fácil esa constitución de una sección específica dentro de la cooperativa. Es un primer paso muy fácil de hacer. Se prepara, se aprueba en asamblea general ordinaria o extraordinaria, como queráis, depende de los plazos, se eleva a notaría, se lleva al registro de cooperativas y ya está constituida. Y dentro, y esa propia sección se constituye en la herramienta que decía Cristina de comunidad energética de renovables, o la comunidad ciudadana, como queramos llevar esa traducción con lo legal, ¿no? Pero a partir de ese momento ya estamos, los socios se incorporan como un capital social que puede ser mayor o menor en función de las necesidades de financiación del proyecto. Nuestra recomendación es que eso sea facilito, porque ahí que se incorpora es el socio como consumidor y por tanto creemos que hay que ponerlo fácil. La inversión que está medida, el proyecto, es decir, que aquí no hay mucho riesgo, porque alguien podría decir, van a cambiar las horas de sol en España y de repente, pues no, es decir, podemos ahora debatir si el precio futuro de la electricidad en el mercado mayorista, dónde va a estar para que haga más o menos atractivo este concepto. En mi caso, en nuestro caso, le incorporamos otros elementos adicionales al precio, que no es menor, que es ese concepto de estar resolviendo juntos, ese concepto de estar consumiendo juntos, asegurar que es 100% renovable y producida muy cerquita. Porque, insisto, y formaba parte del debate anterior, no pidamos que las cosas se hagan si no estamos dispuestos a hacerlas nosotros también, ¿no? Ese sería el mensaje final de ánimo a todos. Pues con esa última reflexión cerramos, si os parece. Pues ya son las 11:30, que nos hemos cometido a cerrar a las 11:30, bueno, nos han pasado 2 minutos. Está ahí mi compañera de Solidarias de Andalucía, Obdulia. No sé si Obdulia ya cerramos o cierras tú y damos. Cerramos. Dar las gracias a todos los participantes, por supuesto a los ponentes principales y a ti, Tomás, por ser moderador de esta reunión. Y lo dicho, todas las dudas que tengáis, seguimos en contacto, podéis contactar directamente con Cooperativa Alimentaria de Andalucía, trasladaremos estas dudas y consultas a los ponentes indicados y nada, deciros, tal como hemos puesto en el chat, que estará disponible en YouTube la propia jornada al completo en las próximas horas, del tiempo suficiente para cerrar y que le dé tiempo al técnico a subirla. Y el resto de dudas, pues nada, a través de correo electrónico o llamadas telefónicas estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos por participar y que tengáis un buen día. Gracias a vosotros. Hasta Adiós. luego.